disciplina, pero Enrique hablaba justamente y nos desafiaba para hacer un repaso de lo que se estuvo hablando y recordar, hermano querido, que estas disciplinas espirituales tienen como un solo propósito. Cuando Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, ¿verdad? Y Timoteo, recuerden que su nombre significa uno que ama a Dios. Entonces la idea es que Timoteo, que había sido guiado en sus primeros pasos y en su vida cristiana por su abuela Loida y su madre Eunice, había aprendido realmente a crecer en el conocimiento de Dios y por ende ese crecimiento le había llevado una devoción para con Dios que no es otra cosa que la piedad. ¿Y cómo podemos definir la piedad? ¿Se acuerda que dimos una definición de la piedad? Es el hecho entonces de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 29 tenemos esta verdad. O sea, Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para esto entonces, Él ha dejado establecido en su palabra estas disciplinas espirituales. Por lo tanto, le quiero recordar que estas disciplinas no son algo que comparte o sugiere una misión, ni una fundación, ni siquiera una iglesia, sino que están en las mismas escrituras y que el Señor Jesucristo practicó tanto en una forma privada como pública. ¿Se acuerdan entonces que dijimos que las disciplinas espirituales son privadas y también son públicas? Y el Señor Jesucristo no solamente practicaba estas disciplinas en una forma personal y privada, sino también pública, no solamente en la sinagoga, sino también en la ladera de una montaña, subido arriba de una barca, cuando compartía con la multitud no solamente la palabra, sino también todos los recursos del cielo para suplir las necesidades entonces de la multitud que le acompañaba. Entonces, queridos hermanos, estas disciplinas espirituales son fundamentales en el propósito de Dios de llevarnos a ser semejante como nuestro Señor Jesucristo. O sea que no son opcionales si queremos parecernos a Cristo, sino que son obligatorias. Ahora, quiero también decirles lo siguiente. Estas disciplinas, si me pueden ayudar ahí cerrando los micrófonos, hay algunos que tienen el micrófono abierto, por favor. Ahí, Enrique, ayúdame. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Ok? Ah, bueno, un poquito más fuerte. Bueno, parece que tengo problema con el volumen entonces. Segundo, hermano querido, las disciplinas son como nosotros cuando vamos a hacer, miren, cuando tenemos que hacer una dieta. De repente vamos al médico y el médico entonces, ¿verdad? Nos dice, o si no es el médico, un amigo, o si no, ya nos damos cuenta que la ropa nos empieza a hacer sentir incómodo. Y ahí nos damos cuenta que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer un cambio. Y empezamos entonces entusiasmados a disciplinarnos en aquellas cosas que nos va a llevar a ese propósito. Recuerden que las disciplinas son un medio en sí, no son un fin, sino que son un medio que nos lleva a un fin. Si son disciplinas piadosas, son un medio que nos lleva entonces al propósito de la piedad que es semejante a Cristo. Entonces, de repente empezamos con esta disciplina, ¿verdad? Nos disciplinamos en el horario para comer, nos disciplinamos en la calidad de alimentos a consumir, nos disciplinamos para salir a caminar, ir a un gimnasio y lo demás. Y mientras estamos disciplinándonos y practicando todo eso, vamos viendo resultados. No solamente que empezamos a bajar de peso, sino que nos empezamos a sentir mejor, ¿verdad? A tener mayor oxigenación, a tener mayor resistencia y un montón de cosas más. Y mientras estamos practicando esas disciplinas para llegar a ese propósito, ¿verdad? Vemos los resultados. Pero llega un momento en que tal vez nos traicionó una actividad y de repente nos invitaron a un evento, a una comida, a una celebración especial y allí entonces rompemos esa disciplina y comemos, ¿verdad? Como hijos de misionero, como decía uno, y de repente nos hartamos y ya entonces al otro día ya nos cuesta porque volvimos a comer entonces y dejamos otro día y empezamos a abandonar esas disciplinas y volvemos entonces a aumentar de peso, a sentir malestar, incómodo, ¿verdad? Hasta que de nuevo entonces nos damos cuenta y volvemos a practicarla. Bueno, pasa lo mismo con estas disciplinas espirituales. Por eso quiero animarte, porque en la medida que la vayamos viendo o que ya la estamos viendo, tal vez muchos de nosotros nos dimos cuenta
que en algún momento estaban incorporadas a nuestra vida y que estábamos creciendo en esa piedad, ¿verdad? En ese propósito de ser como nuestro Señor. Pero de una forma o de otra nos enfriamos, nos estancamos, nos alejamos, nos apartamos. Y este es el propósito de cada lunes, de poder motivarte a que no solamente podamos reflexionar juntos, sino que también podamos regresar a la práctica de estas disciplinas espirituales que van a llegar a ese propósito que Dios quiere para todos y cada uno de sus hijos, como es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vimos en la primera disciplina la asimilación de la palabra, que no solamente es leerla, no solamente es meditarla, sino poder llegar a ese desafío personal y práctico que Dios nos va haciendo para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores, y en la medida que vamos practicando, vamos sacándole provecho a las Escrituras y disfrutando de lo que es la bendición de practicar y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vimos la segunda disciplina espiritual, la disciplina de la oración. Y allí entonces fuimos confrontados con algo que realmente nos cuesta la asimilación de la palabra. ¿Sí? Nos cuesta también entonces la disciplina de la oración, pero obviamente desafiados entonces a retomar ese hábito, esa disciplina que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y el lunes pasado vimos acerca de la disciplina del servicio y entender entonces que el que no vive para servir no sirve para vivir, como dijo alguien, y que en realidad ese es el propósito también de Dios para con nosotros, no solamente en una forma privada, sino también pública, porque recuerden que no somos una isla, sino un continente, o sea, somos miembros de un cuerpo que es la iglesia y en donde también debemos aprovechar cada oportunidad de servicio. En San Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. El Salmo 1 habla de un árbol no silvestre, sino de un árbol escogido y plantado con un propósito de llevar fruto y que todo lo que haga sea prosperado por Dios. Eso nos habla acerca de nuestra vida, como el Señor es aquel que nos escogió, nos estableció en un lugar, que es la iglesia local, donde nosotros podamos echar raíces y al mismo tiempo fructificar como es su propósito para su gloria. Por eso el servicio también es una disciplina en donde yo debo discernir, descubrir mis dones y capacidades y talentos y poder desarrollarlos entonces en el servicio a los hermanos y también en una forma privada, personal y pública en el lugar donde Dios me ha colocado, aún para aquellos que no le conocen como su Salvador personal. Hoy vamos a hablar de la cuarta disciplina. Y quiero entonces hablar acerca de la disciplina de evangelizar, el evangelismo. Pero antes quiero poner, aquí hice un error. A ver, primero, en primer lugar, al principio, tengo el asistente aquí a ver, ¿dónde está? Acá. Lo primero, ¿qué es evangelizar? Vamos a ir viendo qué es evangelizar y quiero que leas la definición en esta noche. Ponelo. Ahí está. Entonces, fíjate por favor la definición de evangelizar. ¿Estamos listos? Arranquemos entonces con esta cuarta disciplina. Mira, las otras tres pueden ser hasta fácil, te voy a decir así, vamos a poner en comillas, porque estamos hablando más de algo privado y no tanto público, ¿verdad? La asimilación de la palabra, aunque hablamos también acerca de la predicación y de la lectura de la palabra en público, cómo debe ser hecha realmente bajo el temor de Dios. La oración también, ¿verdad? Recordando siempre que oraciones largas en privado y oraciones cortas en público. Acordate de eso, por favor. Si no, recordá que cuando es una oración larga, al primer minuto los hermanos oran contigo, o al segundo minuto los hermanos ya oran por vos, y al tercer minuto, si la oración es larga, los hermanos ya oran en contra de vos. Así que siempre uno tiene que cuidarse de las oraciones largas. Y por último, vimos que el servicio, de verdad, entonces algo que lo hacemos con gusto porque lo hacemos dentro también de la iglesia. Pero evangelizar nos desafía porque es algo no solamente personal, sino también público. ¿Y qué es evangelizar? Bueno, evangelizar es presentar a Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo a los perdidos para que ellos puedan confiar en Dios a través de Él, a través de Cristo, recibirlo como Salvador de sus vidas. Quiero que subrayes eso, como el Salvador de sus vidas.
Nosotros no estamos motivando a la persona a recibirle como el Señor, ni a entregar su vida, sino de recibirlo, de aceptarlo en sus corazones como su Salvador personal y servirle como a su rey en la comunión de su iglesia. O sea, que no solamente es que él conozca a Cristo, sino que él pueda crecer en esa relación con Cristo a un punto de reconocerlo como su Señor y de poder servirle por amor, sí, dentro de lo que es su pueblo, la iglesia. Entonces, esto es una definición de evangelizar. Y esto es entonces la disciplina que tú y yo debemos tener y que debemos adquirir. Es la de presentar a Jesucristo, es de comentar, de hablar a Cristo, ¿sí? Hablar de Cristo a otros. Ahora, ¿por qué? No solamente es una definición, sino que vamos a ver la demanda. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por favor, vamos a abrir los micrófonos a algunos que me ayuden con la lectura. Alguien que me ayude con Marcos 16, 15, otro con Lucas 24, 46 y 47, Juan 20, 21 y Hechos 1, 8. Mira, cuando Dios nos dice algo, ya tenemos que prestarle atención. Cuando nos dice 2 veces, mucho más. Ahora, cuando nos dice 5 veces, es porque tiene una importancia muy relevante para Dios y también lo debe ser para nosotros. Fíjate en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. ¿Quién lo puede leer? Un pasaje muy conocido. ¿Quién lo lee? A ver, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Gracias, Pepe. Y es increíble porque aquí nos habla de la voluntad del Maestro. O sea, el Señor Jesucristo dijo ir. Y allí entonces la traducción de ese verbo es estar continuamente yendo. No es solamente un día especial, una actividad especial o en una campaña particular. Claro que lo debemos hacer. Pero aquí la idea es de aprovechar cada situación, cada circunstancia, cada momento, cada oportunidad que podamos tener para entonces hablar acerca de Cristo. ¿Sí? Entonces, la voluntad del maestro, id, estar continuamente yendo, eso es lo que él quiere para cada uno de nosotros. Y si te fijas en Mateo 28, 19 y 20, el título que tiene allí no es la gran omisión, sino la gran comisión. ¿Y a quién él comisionó para esto? A aquellos que no solamente le conocieron, sino a aquellos a quienes se encomendó, porque experimentaron esa relación con Cristo para que la puedan comunicar también a otros. En segundo lugar, y por amor al tiempo, vamos rapidito a lo que dice Marcos 16, 15, ¿sí? ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y esto nos habla de la visión del maestro. O sea, cuando el Señor mira este mundo, mira a todas las personas que necesitan escuchar el evangelio. Y con esto quiero marcar y ser muy enfático, hermano querido. Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? No solamente nos dice a los elegidos. Miren, hoy en día hay una disyuntiva terrible, ¿verdad? Doctrinal en cuanto a los arminianos y a los calvinistas. Miren, aquí el punto del Señor Jesucristo no está diciendo vayan y prediquen solamente a un grupo, a los escogidos, se dice a toda criatura, porque esos escogidos por Dios de antemano, porque la elección es una doctrina que no vamos a discutir porque es bíblica, ¿verdad? Están las escrituras, y aquellos entonces que Dios bajo su previo conocimiento sabe que un día van a responder al evangelio de Jesucristo, necesitan escuchar el mensaje de salvación. Por eso en Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso el Señor Jesucristo dice a toda criatura, no a algunos específicamente, no a algunos separados o escogidos, no, sino a toda criatura. Y en esto tenemos que encontrar que las escrituras marcan cuál es la visión del maestro, y es que podamos predicar a toda criatura. La tercera, Lucas 24, 46 y 47, que dice, a ver, Lucas 24, 46 y 47. ¿Qué dice allí?
A ver, ¿me escucha mejor ahí? Y les dijo, así está escrito, y Sí. así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Perfecto. Fíjense que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y aquí básicamente nos habla no solamente de la voluntad del maestro, no solamente la visión del maestro, sino también de la verdad del mensaje. Hermanos queridos, predicar el evangelio de Cristo es hablar justamente acerca de estas dos verdades, el arrepentimiento, ¿sí? Y la confesión de pecados. Y nosotros tenemos que hablarle a las personas acerca de lo necesario que es este cambio de mentalidad para mirar a Jesucristo no solamente como el Salvador del mundo, sino como su Salvador personal. ¿Y por qué necesitan un Salvador? Porque su condición es de pecadores. Hoy en día se está suavizando el pecado. Es más, se está hasta silenciando el pecado. Y estamos escuchando un mensaje diluido y distorsionado que no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo. Saben, se le preguntó a uno de los pastores de una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, y justamente el entrevistador Larry King le pregunta y le dice, ¿por qué en tus mensajes tú no hablas acerca del pecado? Y la respuesta que este predicador dio dejó mucho que desear, porque él dijo, lo que pasa que si yo hablo del pecado voy a ofender a las personas. Escúcheme bien, hermano querido, vivimos ofendiendo a Dios con nuestros pecados. Entonces nosotros no le vamos a decir la verdad a las personas de que su pecado justamente y nuestro pecado es lo que hace separación entre nosotros y Dios. ¿O no dice así las Escrituras que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios? Y la única manera de regresar a esa gloria de Dios, a esa relación con Dios, es a través de la persona de Jesucristo. Y para eso Cristo tuvo que morir y derramar su sangre para quitar de en medio el pecado y ser entonces el sumo pontífice entre Dios y nosotros, el puente único y maravilloso y milagroso para recobrar nosotros nuestra relación con Dios. Entonces debemos hacer énfasis en lo que es el pecado. Y esa es la clave central de la verdad de un mensaje, como es el evangelio, la buena noticia de salvación, pero que se anuncian luego de la mala noticia, que a causa de nuestro pecado estamos separados de Dios, sentenciados por Dios a una separación eterna, pero entonces ahí hablarle de las buenas nuevas, de que a través de Cristo nosotros podemos volver a recuperar esa relación con Dios a través entonces de reconocerle como el Salvador de nuestra vida. La verdad del mensaje habla acerca del perdón de pecados por medio de Jesucristo. Juan capítulo 20, verso 21. Fíjense. Entonces Jesús les dijo, entonces otra vez, paz a vosotros, como mi... Ay, estamos leyendo los dos. A ver. Me gusta eso, ¿eh? A mí me gusta cuando hay más de uno que quiere leer. Eso me dice que están ahí. Sí, yo quería leer, pero me ganó la hermana. A ver, hermano. Aquí está. Sí, Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien, así yo los envío. Por lo tanto, esto es la vocación de los mensajeros y tiene que ser parte de nuestra vida, una disciplina incorporada en nosotros, porque aquí quiero grabarle una verdad en su corazón, hermanos queridos. Dios ha decidido que la única manera en que Él va a llevar este mensaje en este tiempo a este mundo es a través de nuestras vidas. Él ha tomado esa decisión. Miren, en el libro de los Hechos, es interesante, en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, se narran tres personajes que son bien particulares. En el capítulo 8, usted va a ver que allí aparece un personaje, es el eunuco etíope, ¿sí? Un funcionario de la reina de Candace, y de repente él sale después de adorar en el templo, pero había salido como había entrado, pero con una sed terrible de conocer realmente más de Dios. Y se acuerda, Dios mueve a una persona, a uno de sus siervos, a Felipe. ¿Por qué no lo hace a través de un ángel, de un arcángel, de un querubín, de un serafín? ¿Por qué no? No, porque Él decidió hacerlo a través de nosotros, de los medios que Él escogió por su gracia,
¿sí? Para ser salvos a través de Cristo, y somos nosotros los mensajeros, no solamente porque hemos escuchado y entendido el mensaje, sino también porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Y Dios quiere que entendamos, somos nosotros los instrumentos escogidos para llevar este mensaje. Así como Felipe fue y llevó el mensaje al etíope, también en el capítulo 9. Usted va a encontrar así entonces cómo el Señor envía a un siervo suyo, Ananías, para hablar con Pablo, ¿sí? Para hablar con Pablo. Es más, es un ángel que lo motiva a que Ananías vaya, porque él podía haber dicho, pero Señor, manda un ángel. Pero no, el Señor le dice, ve y háblale tú, porque él ha visto en visión que llega alguien, que eres tú, para hablarle acerca de mí. En el capítulo 10 vas a encontrar también a otro hombre llamado Cornelio, que está allí buscando a Dios, y Dios entonces no le envía ni a Miguel, no le envía a ningún otro ángel, ¿sí? Ni a Gabriel, sino que envía directamente a Pedro. Y en esos 3 ejemplos de los tantos que tenemos en las Escrituras, quiero grabarte algo. Dios ha decidido que los que van a llevar su mensaje somos tú y yo. Por eso, hermano querido, en el plan de Dios, tú y yo somos de suma importancia en esta gran comisión. Y mira, no es lo que tú crees o lo que tú piensas, sino lo que Dios ya ha dicho y ha establecido. Y simplemente nosotros tenemos que animarnos, ahora vamos a terminar viendo eso, a tomar esta disciplina en serio. Y por último, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, rápido, ¿cómo dice ahí? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ah, miren, hasta lo último de la tierra. Por eso allí habla acerca de la vigencia del mandato, cómo este mandato todavía sigue siendo vigente por parte del Señor, que nos recuerda que no solamente debemos predicar en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, sino también ser parte de la obra de Dios alrededor del mundo. Mirá, esta disciplina, y no tenemos tiempo para abarcarlo, pero en un momento lo vamos a tocar, habla no solamente de la disciplina del evangelismo personal, sino también público, cómo nosotros podemos apoyar el evangelismo no solamente en nuestra zona, sino también en nuestro país y en otros lugares del mundo a través de la obra misionera. Y esa obra misionera no solamente se hace obedeciendo el mandato, sino también orando y también ofrendando para que otros lo puedan hacer en otros lugares, llevando ese mensaje de salvación. Por lo tanto, la demanda está hecha 5 veces por parte del Señor en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en el libro de los Hechos. Por lo tanto, el evangelismo no es una omisión, sino una comisión que nos ha sido delegada y en donde hay solamente 2 respuestas, obedecer o desobedecer. Y miren, después entonces vamos a continuar, a ver, más adelante, a ver, espero no errarle acá. Dice así, ¿qué es evangelizar y qué no es evangelizar? Aquí está la diferencia, porque muchos han dicho, bueno, pero entonces yo puedo evangelizar, pero ¿qué es evangelizar? Ya dimos la definición, ya hablamos de la demanda, ahora vamos a hacer la diferencia de lo que es y lo que no es. ¿Sí? Lo que no es evangelizar, bueno, primero, pensar que solo es, ¿sí? Ahí se me borró, no lo alcanzo a ver a todo el cuadro, pero yo creo que lo tengo por acá. Pensar que solo es, ¿para qué dice ahí? Para los evangelistas. Entonces muchos usan justamente allí el pasaje de Efesios, dicen, ¿ves? Porque eso es un don que ha sido dado solamente a uno. No, es para todos nosotros. Por eso hablamos acerca de la demanda y cómo a todos nosotros se nos pide eso. Es para todos los cristianos. Segundo, ¿qué no es evangelizar? Pensar que no estoy preparado. Miren, hermanos, Dios no busca hombres preparados, sino hombres a los cuales Él pueda preparar y capacitar. Hombres que sencillamente estén dispuestos a hacer los instrumentos en sus manos que Él quiera utilizar. Tú no necesitas estar capacitado a través de un instituto ni de un seminario. Simplemente allí en tu iglesia, tú puedes acercarte a tu pastor, a tu líder, ¿sí? Y poder decirle entonces que te enseñe cómo poder presentar el evangelio en una forma sencilla y práctica. Y si no, simplemente con contar tu testimonio, ya estás dando, sí, justamente el mensaje de salvación, contando acerca de tu experiencia personal. Pero te puedo decir algo,
Viste que en la definición de evangelizar decía presentar a Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Te puedo asegurar que cuando nosotros abrimos la boca, el Espíritu de Dios, que es el más interesado en que se hable de Jesucristo y se lo presente como el Salvador, ¿sí? Él te va a dar y te va a colocar los pensamientos y las palabras necesarias para que tú puedas compartir el mensaje de salvación. Estoy más que seguro que si abriéramos los micrófonos y permitiéramos a algunos compartir, me podrían decir y dar justamente fe de lo que estoy diciendo, que en una oportunidad estuvieron frente a una persona o en una situación y comenzaron a hablar sin saber cómo, ¿verdad? Pero de repente se encontraron presentando el mensaje de salvación y hablaron allí, ¿verdad? Con seguridad, con certeza, y fue de bendición para la otra persona. ¿Sabes quién fuese? Justamente el Espíritu de Dios que reside en cada uno de nosotros. ¿Qué es? Dice, pensar que no estoy preparado. Todos tenemos el poder del Espíritu Santo y un testimonio para compartir. Pensar que soy yo el que convence y convierte. Esto es un error muy grande, porque no descansa en nuestra capacidad o habilidad. Escúcheme bien, querido hermano, amigo, joven querido. Dios no nos mandó a convencer ni a convertir a nadie, sino simplemente a compartir el Evangelio. Es muy peligroso cuando pensamos que nosotros salimos y muchas veces hay hermanos que se ponen a discutir, ¿verdad? Y a tratar entonces de ganar y de convencer, más cuando nos encontramos con personas que profesan o que han visitado, que han ido a otras religiones o sectas, y ahí entonces nos enfrascamos en una discusión o en una conversación tratando de convencerlo nosotros. Mire, lo que Dios nos mandó es a compartir el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. ¿Sí? Y dejar entonces que el Espíritu Santo, como dice allí en San Juan capítulo 8, verso 16, 8, haga su trabajo de convencer de pecado, de justicia y de muerte. Otro, el Señor solo quiere que compartamos, por eso dice, y dejemos la obra de convicción del Espíritu Santo. Pensar que si no se convierten, he fracasado. ¿Y qué es evangelizar? Saber que no todos aceptarán el mensaje. Incluso nos pueden maltratar al compartir el mensaje. Pero escúcheme bien, usted y yo tenemos que compartir el mensaje. Y va a haber, dentro de los que escuchen, va a haber personas que acepten y va a haber personas que rechacen. Siempre que se predique el Evangelio, siempre, y hacerlo de una forma privada o pública, va a haber dos respuestas. Hay personas que van a aceptar y hay personas que van a rechazar. Cuarto, después sigue, pensar que solo lo deben hacer los pastores y líderes. ¿Qué es evangelizar? Saber que Dios quiere usar a cada uno de los que ha salvado. Por eso pusimos el ejemplo de allí del etíope, pusimos el ejemplo de Pablo y pusimos el ejemplo de Cornelio. Dios quiere usarnos a cada uno de sus hijos para llevar este mensaje. Pensar que solo se debe evangelizar en la iglesia. ¿Qué es evangelizar? Saber que debo evangelizar en todo tiempo, lugar y situación. Miren, no está mal evangelizar en la iglesia. Es, amén, gloria a Dios, si podemos tirar las redes en la iglesia a través de actividades, y ahí quiero plantar un tema, actividades evangelísticas, pero pensando en el amigo más que en el creyente. Usted se ha dado cuenta que por lo general muchas veces organizamos una actividad eclesiástica, vienen los amigos, pero preparamos la reunión más para los hermanos que para los amigos. Entonces, si vamos a hacer una reunión evangelística, un evento evangelístico, una campaña evangelística, debemos hacerlo pensando y priorizando al amigo que viene para escuchar más que en los hermanos que ya pertenecen. Eso significa, si nosotros, por ejemplo, si le decimos al amigo que lo invitamos a las 9, entonces es bueno que nosotros estemos antes, que lleguemos 9 menos 10. ¿Sabe que los amigos llegan más puntuales que muchas veces que los creyentes? Segundo, elegir los himnos y los coros que vamos a cantar en donde el mensaje del Evangelio esté implícito. Cuarto, qué lindo es presentar testimonios antes de la predicación de hermanos de la misma iglesia que puedan compartir cómo fue su encuentro con Cristo, y de esa manera los amigos se van a sentir identificados muchas veces con la misma situación que están viviendo, pasando que aquel hermano antes de conocer a Cristo. Y quinto, el mensaje del Evangelio corto y contundente, con la sencillez del cielo, pero buscando llegar por la obra del Espíritu Santo al corazón del amigo, de la amiga. Y por último, tener ese tiempo de poder conversar al final, de tal manera que no se vaya a su casa sin haber entendido perfectamente el mensaje de salvación.
Pensar que solo se debe evangelizar en la iglesia, saber que debo evangelizar en todo tiempo. Pensar que cualquier método es bueno. Ojo con esto, pensar que todo método es bueno. Saber evangelizar es saber que el mensaje hace al método y al mensajero. El mensaje dice qué método es bueno y qué método es malo, qué método puedo utilizar y qué método no debo utilizar. ¿Por qué? Porque el propósito principal es comunicar con eficacia de la manera más simple y sencilla ese mensaje de salvación. ¿Por qué complicarlo? ¿O por qué hacer cosas que de repente van a causar mayor confusión que realmente aclaración en cuanto al mensaje? Pensar que si no voy a un instituto, un seminario, no puedo evangelizar. Evangelizar es saber que puedo conocer el mensaje y capacitarme en mi iglesia y a través de mis pastores para hacerlo. Qué tremendo, hermanos queridos, que hoy en día contamos con este recurso. Miren, yo puedo recomendarle personalmente lo que es el ministerio E3 Partner o Juventud para Cristo. A través de Palabra de Vida también nosotros podemos enseñar lo que son los métodos con pintura y distintas otras herramientas para la iglesia. Entonces, para capacitar a todos los santos, ¿en qué? En el cumplimiento de la gran comisión. Y usted puede entonces motivar a los miembros de su iglesia y usted mismo a conocer esos métodos entonces que a través de los cuales podemos presentar el evangelio. Y por último, miren, la diligencia práctica. Qué bueno es poder entonces en esto tener las siguientes pautas. Primero, entender y conocer el mensaje del evangelio. Si usted tiene duda cuál es el mensaje sencillo del evangelio, ¿por qué digo esto, el mensaje sencillo? Permítame ir terminando y aclarando algunos conceptos. Muchas veces, y quiero dirigirme a los que tienen el privilegio de predicar en sus iglesias. Hermano, cuando usted vaya a predicar el evangelio, recuerde que lo está haciendo para los amigos, para las personas que no conocen al Señor. Porque muchas veces podemos caer en predicar el evangelio pensando más en los que ya son salvos que en los que no son salvos. Porque me van a juzgar, me van a criticar, se van a dar cuenta si me equivoco en esto o aquello. Estamos más pendientes de lo que van a decir los que ya conocen al Señor que los que no conocen al Señor. Recuerde que aquel que va a la iglesia para escuchar el mensaje del evangelio va a escucharlo tal vez por primera vez. Entonces asegúrese de que si es por primera vez, o ya sea por segunda o tercera, que sea lo más claro y sencillo. Por eso Pablo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, habla acerca de la sencillez de este mensaje y dice que el mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el mensaje del Evangelio tiene que hablar acerca de la condición del hombre, que es pecador, acerca de la condenación del hombre a causa de su pecado, que está muerto por sus delitos y pecados en una muerte no solamente física, sino también eterna, que es una separación eterna de parte de Dios a causa de su pecado. Y al mismo tiempo, entonces, luego de hablar del pecado y su consecuencia y de la condenación por causa del pecado, ir a la cruz y hablar acerca de cómo Cristo en la cruz del Calvario hizo una obra de sustitución, como dice en Isaías capítulo 53. Mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero aclararle bien que la obra de Cristo, el propósito principal de su obra en la cruz, fue de sustitución, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él cargó en su cuerpo, dice Pedro, allí en 1 Pedro 2:24, él cargó en su cuerpo, sí, en el madero nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a la justicia, vivamos para Dios. Entonces, hablar del pecado, hablar de la cruz y hablar entonces de la resurrección, porque si hay algo que marca la diferencia en el mensaje del evangelio es que hablamos de un Cristo que vino, de un Cristo que vive, porque Él resucitó venciendo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre quien tenía el imperio de la muerte, como dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15 y en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Miren, es algo maravilloso hablar de la victoria de la cruz.
A propósito, cuando se le pregunta, Billy Graham contaba en una de sus experiencias, este predicador mundial, ¿verdad? Que realmente es un ejemplo para nuestras vidas hasta el día de hoy. En una de sus primeras campañas, él dice que de repente, después de terminar la reunión, estaba allí en el camerino, en el lugar que le habían dado para prepararse, estaba un poquito triste y vino uno de sus mentores y le preguntó, Billy, ¿por qué estás triste? Y él le dijo así, es que he predicado el evangelio, pero hoy hubo muy pocas personas que respondieron al llamado. Y aquel hombre de Dios le dijo, Billy, es que no sé si te diste cuenta que cometiste un error al predicar el evangelio. Y él dijo, ¿cuál fue el error? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pasó? Y le dijo, hablaste acerca del pecado, hablaste acerca de la cruz, pero te olvidaste hablar acerca de la resurrección de Cristo. Y así entonces él dijo, fue un mensaje incompleto. Y cuenta él que desde ese día se aseguró siempre de no terminar el mensaje sin hablar acerca de la resurrección de Cristo. Porque él decía, si no hablamos de la resurrección, entonces no predicamos el mensaje completo. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que si Cristo no hubiese resucitado, vano sería entonces nuestro mensaje. No podríamos hablar de una victoria sobre el pecado y sobre la muerte si no hablamos de aquel que justamente venció al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario y lo aseguró con su resurrección. En segundo lugar, escoger o elegir el método. Miren, hermanos, algunos usan el método de la pulserita, de los 5 colores, otros libritos sin palabra, otros usan los 3 círculos, otros usan el cubo evangelístico, otros usan distintos métodos, pero asegúrese de que su método es aquel que usted puede conocer y es que usted puede entonces ya con facilidad presentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Para que entonces sea una disciplina práctica que a usted no le cueste, sino que al contrario lo lleve a con facilidad y felicidad, ¿sí? Plena de estar cumpliendo y siendo obediente al mandato, presentar el mensaje de salvación. Entonces, elija ese método. No solamente elija, entrénese en ese método para que usted pueda presentar el mensaje. Y por último, entonces, ejercitarme en ese mandato. ¿Cómo? Miren, terminamos diciéndole, el desafío de esta disciplina tiene que ser práctico. En primer lugar, yo sé que hay muchos que esta disciplina los va a desafiar a hacerlo tal vez por primera vez. Y tal vez tiene mucho tiempo de conocer al Señor y de estar en el pueblo de Dios, pero todavía usted no se animó a dar testimonio de su fe y a predicar el evangelio en una forma personal. Bueno, esta es la noche en donde Dios le está diciendo que no se trata de usted, sino se trata de Él, que Él quiere utilizarlo y que Él quiere entonces que usted no solamente entienda y conozca el mensaje, sino que también pueda escoger un método para presentar el evangelio y de allí entonces empezar a hacerlo. Nunca va a haber nada hasta que no tome el primer paso. Decía un eslogan que a mí me encantaba, haz lo que nunca hiciste para ver lo que nunca viste. El primer paso es fundamental y acuérdese que la disciplina espiritual no se trata de desear, de anhelar, sino de hacer. No es una actitud, es una práctica, es un paso, es una acción. Y cuando usted dé ese paso, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque el más interesado en que las personas escuchen de Cristo es Él. Entonces, ore por valor y por voluntad para hacerlo. Pídale a Dios, pero recordando, Él no toma ninguna oración en broma. Si usted le va a decir, Dios, dame el valor para poder hablar acerca de Cristo, Dios se lo va a conceder. Es más, ya usted lo tiene por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ore por valor, por voluntad, y le voy a decir la verdad. Dios ya se lo concedió y Dios entonces lo va a utilizar. En segundo lugar, observando y aprovechando cada oportunidad. Todos los días tenemos esta oportunidad, todos los días de distintas maneras, en distintas circunstancias, en la universidad, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, con alguien nos encontramos. Y quiero decirte que cada encuentro es una oportunidad con aquellos que no conocen al Señor para compartirles el mensaje de salvación. Si has orado por valor y por la voluntad para hacerlo, Dios te va a dar la oportunidad, te la va a presentar y allí donde tú tienes que aprovecharla y abrir sencillamente tu boca
para comunicar el mensaje de salvación. Tercero, organizando actividades, encuentros, tiempos especiales con el propósito de evangelizar. Miren, hermanos queridos, vienen cumpleaños, ¿verdad? Aniversarios de boda, eventos especiales. Cada uno de esos son la oportunidad para nosotros aprender a utilizarlo como los momentos para predicar el evangelio. El otro día escuchaba de una iglesia en donde ya no hacen los bautismos en la congregación, sino que hacen los bautismos en la casa de aquel que se va a bautizar. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces los familiares, los vecinos, los amigos del que se va a bautizar no van a ir a la iglesia, porque ya decir la iglesia les causa cierto, ¿verdad? Rechazo, pero sí van a ir a la casa de aquel que se bautiza. Entonces compraron una piscina portátil, ¿verdad? Porque la podían llevar, y allí la llevaron a la casa de la persona, llenaron con agua, y allí invitaron y fueron todos los familiares y todos los vecinos y todos los amigos, se llenó la casa. Y entonces fue la oportunidad maravillosa para presentar el evangelio de salvación, dando testimonio. ¿Quién? Aquel que se iba a bautizar. Tenemos la oportunidad de celebrar cumpleaños. Entonces, qué mejor oportunidad para agradecer a Dios por un año más de vida y diciendo que si cumplimos un año más es por la persona de Cristo, y aprovechar para dar testimonio de nuestra fe. Aniversario de boda, invitar entonces a otras personas, y mientras más personas lleguen a nuestra casa, poder entonces tener la oportunidad de compartir el evangelio. Luego dice encuentros y tiempos especiales. Aprovechemos cada oportunidad para eso. Y por último, obedecer sin esperar que otro lo haga. Muchas veces nosotros no lo hacemos si alguien no nos acompaña, si no vamos en grupo. A veces parecería practicar el eslogan, no soy macho, pero somos muchos, ¿verdad? Para poder entonces salir. Y sabe una cosa, muchas veces nos cuesta eso. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, aquí nadie quiere evangelizar. Y sí, si Dios te ha puesto en tu corazón hacerlo, hermano, empieza tú. Porque en vez de esperar que otros lo hagan, ¿por qué no empezar tú para que otros también se sumen? Y tal vez nosotros tenemos que dar ese paso, porque hay otros hermanos que quieren hacerlo, que desean hacerlo, pero están esperando que alguien dé ese primer paso. ¿Por qué no ser nosotros los que empezamos haciéndolo? Y de esa manera contagiar a otro para que también lo haga. Tenemos libertad en nuestros países para salir a hacer eventos todavía evangelísticos. Tenemos libertad para entrar en escuelas, en colegios, en universidades. Tenemos oportunidades para pararnos en la vía pública, y si hace falta un permiso, también se nos da para hacerlos en los parques, en las plazas. Tenemos libertad para ir casa por casa repartiendo un tratado. Tenemos libertad para hacerlo a través de una emisora radial. ¿Por qué no como iglesia alquilar un espacio en una radio pública y poder entonces tener allí la oportunidad de compartir el mensaje de salvación? Tener la oportunidad de hacerlo a través de la televisión, y también tener la oportunidad de extender el mensaje en una forma personal o como iglesia a través de invertir en la obra misionera. Hermanos queridos, no solamente es la teoría, sino la práctica lo que va a marcar la diferencia. Que esta disciplina empiece a ser realmente una disciplina práctica en nuestras vidas, y que evangelizar no sea una opción, sino que podamos entender sea el deber de nuestra vida hasta que el Señor Jesucristo venga. Que el Señor los bendiga y que empecemos hoy con esta disciplina en nuestra vida, en nuestro grupo, en nuestra congregación, sabiendo que nos queda poco tiempo antes que la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios suene anunciando la venida de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga ricamente.